Buenos días. Es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel y están en su espacio Desayunando con Jesús. En el día de hoy nosotros queremos darle a ustedes una enseñanza que estuvimos impartiendo en Casa de Reforma y Avivamiento el pasado martes. Pero tuvimos un problema con el audio y el audio no se grabó. Entonces tenemos imágenes, pero no tenemos audio. Entonces lo que voy a hacer en este momento es impartirles algo de lo que ministramos el pasado martes en la casa, y sobre la imagen vamos a colocar imágenes del culto de lo que estuvo sucediendo en Casa de Reforma y Avivamiento en nuestro martes de enseñanza. Así que esperamos que usted disfrute este tiempo y que reciba esta palabra, que entiendo que va a ser de edificación y bendición para todas las personas que nos ven cada mañana en este toque de queda que es Desayunando con Jesús. Estuvimos hablando sobre la unción te consagra para el servicio. Fue el tema que estuvimos usando el pasado martes en esta enseñanza. La unción te consagra para el servicio. El primer versículo bíblico que estuvimos usando fue el de Éxodo 30:30. Éxodo 30:30, que dice de la manera siguiente: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrará para que sean mis sacerdotes. Aquí podemos ver que cuando el Señor te llama, te escoge, el aceite sirve para la consagración. El aceite sirve para ungirte con él. Y de esta manera tú recibas autoridad para funcionar en un ministerio, para funcionar en aquello para lo que Dios te ha llamado, te ha escogido. Observemos qué dice con claridad la palabra de Cristo. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrará para que sean mis sacerdotes. La palabra consagrar es la palabra apartar. El Señor le había dicho a Moisés: úngelos y conságralos para que sean mis sacerdotes. Ellos eran los sacerdotes de Dios y estaban llamados por el Señor, escogidos por el Señor, pero Moisés los había ungido. Moisés era el líder de turno y los había ungido para que ellos funcionaran delante del pueblo como los sacerdotes de Dios. Levítico 21:12 nos dice lo siguiente: cuida tu santuario, cuida tu caminar, porque la unción está sobre ti. Una persona que tiene la unción tiene que cuidarla. Hay que cuidar la unción. Y aquí el Señor le está diciendo a los hijos de Aarón y Aarón: cuiden su caminar, cómo ustedes se manejan, cómo se comportan. Hay cosas que yo se las permito al pueblo que no se las permito a ustedes, porque ustedes tienen el privilegio de tener la unción sobre su cabeza. Ustedes son los ungidos. Luego dice: ni saldrás del santuario. Requisitos que el Señor le estaba dando a estos hombres para que ellos se manejaran. Ni profanarás el santuario de su Dios,
porque la consagración por el aceite de la unción de Dios está sobre él. Y oye cómo sella el Señor esta palabra. Yo, Jehová, el yo soy de Dios, es el que está afirmando esto que el Señor le está diciendo a los sacerdotes. Cuida tu santuario, cuida tu vida, cuida tu cuerpo. Tu cuerpo no es para la fornicación, tu cuerpo no es para el adulterio, tu boca no es para la mentira, tus pies no pueden apresurarse para el mal, porque el aceite de la unción está sobre ti. Cuando tú tienes el aceite de la unción, tienes que saber cómo te conduces, como le dijo Pablo a Timoteo, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, la unción hace que los yugos se pudran. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27. La unción pudre los yugos. La unción trae liberación. Cuando alguien es ungido por el Señor, cuando alguien tiene la unción sobre sí, es un instrumento de liberación, es un instrumento de bendición, es un instrumento de gloria, es un instrumento de rompimiento donde quiera que se mueve, donde quiera que va, bajo la dirección sobre la unción del Espíritu Santo. Ahora, veamos algo importante sobre la unción. Por amor a David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. David en este momento le está diciendo, tú me ungiste por amor, porque todo aquel que Dios llama, lo llama en base a su gracia y su misericordia. Y David le dice al Señor, tú me amaste y me ungiste. No vuelvas de mí el rostro, no te ocultes de mí, no te alejes de mí. Es la petición que le está diciendo David al Señor, porque Dios ama a sus ungidos. Por eso yo siempre he dicho que es peligroso meterse contra un ungido, hablar mal de un ungido. Miren, hablar mal de cualquier persona está mal, pero hablar mal de un ungido es mucho más peligroso. El Señor es el refugio de sus ungidos. Dice aquí la palabra del Señor: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio de sus ungidos. Salmo 28:8. Aquí podemos ver que cuando un ungido está en crisis, está en batalla, donde él tiene que acudir, es donde Dios es su refugio, el que te ungió, el que te llamó, Él es el que te respalda. David dice también en el Salmo 26, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. El que se levanta a favor de sus ungidos es Jehová. Los ungidos no tienen que estarse defendiendo ni hablando por sí mismos. Dios es el que pelea por sus ungidos. Dios es el que da la cara por sus ungidos. Dios es quien defiende a sus ungidos. Entonces David dice, ahora conozco, ahora me fue revelado que Jehová salva a sus ungidos. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Esa potencia salvadora es Jesucristo, que es el que está a la diestra del Padre. Por eso dice con la potencia salvadora de su diestra. El Señor Jesús salva a los ungidos. El Señor Jesús protege a los ungidos. El Señor Jesús pelea por sus ungidos. La unción se renueva. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El ungido todos los días
Su unción debe ser renovada. Y esto se recibe orando, buscando a Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios todo el tiempo. Los ungidos tienen que depender de Dios. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. La unción no es para que la gente vea el ungido. La unción es para servir. El ungido no enfoca a la gente en él. El ungido enfoca a la gente en Cristo, lo lleva a Cristo, adora a Cristo, sirve a Cristo, pone a la gente con su mirada en Cristo. Cuando la gente quiere mirarte a ti, tú dices: no es a mí al que hay que mirar, es a Cristo. Porque el Señor fue el que te ungió. El Señor es que pelea por ti. El Señor es que te defiende. El Señor fue quien te envió. El Señor es quien te fortalece. Y el Señor es quien te da la victoria. Por lo tanto, el ungido no se ubica en sus propias fuerzas. Él está, escúcheme esto, para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y por último, la unción te conecta a las personas correctas. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Dios le habló a Elías de Eliseo. Y cuando Elías vio a Eliseo, echó sobre Eliseo su manto. Aleluya. E inmediatamente Eliseo fue tras Elías para seguir a Elías. Y estuvo con Elías hasta que Dios se llevó a Elías en un carro de fuego. Ahora te voy a decir a ti una cosa. Es importante que tú entiendas que cuando tú tienes la unción, Dios va a colocar gente a tu lado que va a respetar y que va a honrar la unción. Nadie será partícipe de la unción que no honra. Por eso hay mucha gente huérfana en este tiempo, caminando de un sitio para otro sin lugar, porque no han entendido que la unción que un día Dios te conectó a ella es la unción que tú tienes que honrar. Por eso hay muchos huérfanos en el reino. Por eso hay mucha gente desconectada en el reino. Por eso hay mucha gente sin rumbo en el reino de Dios. Porque simplemente no se han conectado a las personas correctas que producen que ellos crezcan, que ellos se desarrollen en Dios. Eliseo y Elías se encontraron porque era un designio divino. Así lo había establecido Dios. Y desde ese momento Eliseo le fue leal a Elías, le fue fiel a Elías, hasta que Elías fue llevado y una doble porción del espíritu de Elías vino sobre Eliseo. Lo mismo sucedió con Josué, quien siempre estuvo al lado de Moisés como su servidor. Y cuando Moisés no estuvo, la unción que había en Moisés para dirigir el pueblo vino sobre Josué, a tal manera que Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. La unción para el servicio. La unción no te hace grande, la unción te hace siervo. La unción no te eleva por encima de los demás. La unción se te puso allí, te ungieron allí para ser servidor de tus hermanos.
Yo espero que esté desayunando con estas imágenes impactantes de nuestro poderoso culto, donde obviamente en casi 1 hora y media de enseñanza tratamos más a fondo y muchas más cosas que la que hemos hablado el día de hoy, pero quisimos dejarte estos puntos para que tú también los recibas y sea de bendición para tu vida. Tu hermano pastor Isaac Pimentel ha estado contigo y te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de las notificaciones. Ya somos más de 10.500 suscriptores en esta familia que todos los días sigue creciendo. Vamos camino a los 11.000 en los próximos días, si Dios lo permite. Te invito a que les des like al video, nos deje tus comentarios. Tus comentarios son importantes. Comenta, dale like y compártelo en todas tus redes sociales para que muchas personas sean bendecidas a través de esta palabra, que sé que va a ser de bendición y edificación para mucha gente y va a romper muchos yugos, porque así lo siento en mi espíritu. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y espere mañana un poderosísimo Desayunando con Jesús. Dios les bendiga.